bendiga. Qué bueno que están aquí acompañándonos todos ustedes. Qué bueno que se tomaron el tiempo y la disposición en su corazón de poder estar aquí hoy. Y quiero leer un versículo rápidamente en el libro de Salmos, capítulo 5, versículos 11 y 12. Dice así, pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Entonces, en esta mañana, eso es lo que nosotros venimos a declarar sobre nuestras vidas, a declarar la protección de Dios en cada uno de nosotros, en nuestras familias. Y vamos hoy a empezar nuestra reunión con un tiempo de adoración, porque sabemos que eso es lo más importante para todos nosotros. Entonces te invito a que te pongas de pie ahí donde tú estás para que podamos empezar a adorar a nuestro Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos permites estar aquí un día más para poder regocijarnos, Señor, en tu presencia. Te pedimos, Espíritu Santo, que tomes el control de todo el tiempo, de nuestras vidas, de nuestros corazones. Glorifícate tú, Señor, a través, Señor, de lo que hagamos, Señor, en este día. Espíritu Santo, abre los cielos, Señor, sobre nosotros, sobre nuestras vidas, Señor. Queremos adorar tu nombre, queremos exaltar tu nombre, Jesús, porque no hay nadie como tú. Y si estamos hoy aquí es por ti y es para ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Si vamos ahí en tu lugar, cierra tus ojos, no te distraigas para que podamos recibir su Espíritu Santo el día de hoy. Amén. Gracias, Señor, porque nos permites poder adorarte, poder cantarte con todo nuestro corazón, Jesús. Amén. Al mirar las estrellas me asombró, tu creación cautiva mis ojos, tu gloria llena la tierra y todo lo que hay. Dile, estoy maravillado ante
cántalo. Me asombra. Gracias, Jesús. Confiamos, Señor, solo en ti. Confiamos, Señor, solo en tu fidelidad. Vamos ahí donde tú estás. Dile, Señor, yo confío en ti. A pesar de las circunstancias, a pesar, Señor, de las pruebas, confiamos en ti. Yo confío en ti, Jesús. Te adoramos, Señor. Nos asombra tu gran amor. Nos asombra. Oh, Jesús. Vamos, no dejes de adorarlo. Con tus propias palabras puedes expresar tu gratitud, puedes expresar tu amor. Vamos, comienza a adorarle. Oh, tú eres digno de nuestra adoración. No hay otro como tú, Jesús. Te adoramos. Vamos, cántalo conmigo. Todo lo que soy lo entrego hoy. Todo lo que amé, mis triunfos, Dios.
Venimos delante de ti, Señor, con un corazón rendido, con un corazón humillado delante de ti. Queremos entregarte todo. Vamos a entregarle tus preocupaciones, entregale tus cargas a Él y deja que Él se mueva en ti. Deja que Él tome el control. Sí, Señor, solo confiamos en ti. Solo confiamos en ti porque tú eres nuestro Dios. Eres nuestro Rey. Vamos, cántale. Se ha batido y dolido estás, sin saber hacia dónde mirar. Cristo nos llama. Vamos, acércate ante Él. Si al final del camino estás, sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Vamos, decláralo con fe. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Gracias, Señor. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo nos llama. Sí, Señor, corremos hacia ti. Trae toda tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Gracias, Jesús. Gracias por tu sangre, por tu cruz. Vamos, dile. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya. Cristo vive.
Gracias por tu sangre. Gracias por tu cruz, Jesús. Cantamos, Señor, con todo lo que tenemos, con todo lo que somos, con todo nuestro corazón a ti, porque lo debemos todo a ti. Vamos a cantarle una vez más. Dile, oh, cuán hermoso. Levanta tus manos y decláralo. Tú eres digno, Jesús. Vamos. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Vamos una vez más. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Lo declaramos. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Jesús borró nuestra maldad. Y ahora somos libres para entrar en tu presencia. Vamos, dile. Hasta un día llegar frente a Él, de su amor a todos contaré. Gracias, Señor, te adoramos, te damos toda la gloria a ti, Jesús. Gracias por permitirnos poder adorarte, poder cantarte, Señor, con todo nuestro corazón. Espíritu de Dios, toma nuestra vida, toma nuestro ser y haz como tú quieras en medio de nosotros. Confiamos, Señor, solamente en ti. Confiamos, Señor, en tu gracia, en tu poder. Gracias, amado Dios. Amén y amén. Amén. Amén, hermanos. Bueno, pueden tomar su lugar y dispongan su corazón para lo que viene para ustedes. Gracias. Hola, iglesia amada. Espero que esté ahí en su casa, ¿verdad? Cómoda. Espero que se haya levantado muy temprano para estar limpiecito, ¿verdad? No quisiera que estuvieran las hermanitas con sus tubos, con sus mascarillas, ¿verdad? Porque aunque no estamos en la iglesia, estamos ante la presencia de Dios, así que necesitamos estar muy reverentes en este tiempo para poder oír la palabra. Usted y yo tenemos que enseñar a nuestros hijos a guardar reverencia, sea en la iglesia, sea en la casa, donde quiera que ellos estén. Ustedes tienen que ayudar y enseñar a sus hijos a que guarden reverencia en la palabra. En la semana, cuando estábamos orando aquí en la iglesia,
mientras orábamos por las familias, por ustedes, venía una palabra a mi corazón, que viene ahí en el segundo libro de Samuel, cuando dice que David tiene el deseo de transportar el arca del pacto a la ciudad de David, y lo hace de una manera que no era correcta, y dice que cuando llevaban el arca, los bueyes que iban jalando la carreta tropiezan, y un joven dice que extiende su mano y toca, ¿verdad? Toca el arca y muere, y ese joven era uno de los hijos de Abinadab, y dice que mientras estuvo el arca del pacto en la casa de Abinadab, no se oye de milagros, no se oye de provisión, no se oye de protección, no hay un registro en la palabra de Dios que marque que mientras estuvo la presencia de Dios en la casa de Abinadab hubo algo, pero dice que estuvo 3 meses en la casa de Obed-Edom, y Dios bendijo en 3 meses la casa de Obed-Edom y a su familia y todo lo que tenía. Entonces yo creo que eso marca la diferencia, el que alguien sea bendecido y alguien no sea bendecido, en la reverencia que usted y yo le tenemos a la palabra de Dios. Así que tenemos que guardar, ¿verdad? Enseñar a nuestros hijos a tener reverencia, no importa, quizás no lo estoy viendo yo, aunque mi corazón está ahí con ustedes, pero Dios está ahí en medio de ustedes. Su presencia bendita está ahí, y si le guardamos la reverencia que debemos de tener, entonces lo más seguro es que Dios puede bendecirnos y puede guardarnos en ese tiempo de prueba y en ese tiempo de dificultad. Así que pues le invito a que esté ahí bien, ¿verdad? Atento, oyendo la palabra, que tenga listo el pan y el vino también, porque vamos a participar de la cena del Señor. Y bueno, quiero seguir compartiendo este tema de fe. Es un tiempo donde usted y yo tenemos que tener fe, porque es un tiempo de prueba. Sabemos que es un tiempo de prueba donde vamos a evidenciar qué tanto hemos crecido en la fe, qué tanto confiamos en Dios. Y bueno, pues de alguna manera la prueba es lo que evidencia nuestras vidas. Y oí una frase, ahorita que hemos estado hablando de la vida de Abraham, de este grande hombre de fe, oí una frase hace algún tiempo, que la apunté aquí y quiero leérsela, porque estamos hablando de fe y vamos a hablar de la fe que es probada. Si pudiéramos ponerle título a esta enseñanza, podríamos ponerle Dios probando nuestra fe. Y la frase dice así, dice: la fe que no puede ser probada, no puede ser confiada. Y entendemos que en este tiempo nuestra fe, ¿verdad? La fe de cada uno de nosotros está siendo probada, está siendo aquilatada, está siendo procesada, y de alguna manera hay un propósito en este tiempo para que Dios pueda examinar, pueda probar nuestra fe, pueda hacer algo en nuestras vidas. Si alguien en este tiempo recibiera un billete de 20 pesos, cuando alguien recibe un billete de 20 pesos, pues no hace mucho por probar, ¿verdad? El billete de 20 pesos es el billete de más baja denominación, al menos, bueno, aquí en nuestro país. Y cuando alguien recibe un billete de 20 pesos, no lo prueba, ¿verdad? O sea, si usted a alguien le pagara 20 pesos que le debe, usted toma el billete y pues lo guarda, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si le pagan con un billete de 500 pesos? Cuando usted va a la tienda y paga con un billete de 20 pesos, igual la gente de la tienda lo toma y lo guarda y no hay problema. Cuando usted le paga con un billete de 500, o cuando usted recibe un billete de 500 pesos, le hace todas las pruebas, ¿verdad? Habidas y por haber. Casi usted quiere que hable el Diego Rivera, ¿no? Para demostrar que es genuino el billete. Y esto es porque lo valioso se prueba. Usted no prueba un billete de 20 pesos, no checa si es genuino o no, pero un billete de 500 pesos, de 1000 pesos, de alta denominación, usted lo va a probar, usted va a checar que sea genuino. ¿Por qué? Porque lo valioso se prueba. Y nosotros entendemos que nuestra fe tiene que ser probada. La fe de cada uno de nosotros va a ser probada para que nosotros mismos de alguna manera nos demos cuenta si estamos en la fe o estamos fuera de la fe, ¿verdad? Hubo un tiempo donde yo siento que nuestra fe fue probada. Ha habido varios puntos o varias situaciones o varias ocasiones donde nosotros como familia,
¿verdad? Hablando de mi esposa, mis hijas, mi hijo, quizás pasamos por alguna prueba, no muy fuerte, pero yo siento, ¿verdad? Que de alguna manera fue una prueba que vino a nuestras vidas. Yo recuerdo que ese día tenía poco tiempo de que nosotros habíamos venido a trabajar ya de planta aquí a la tierra de San Vicente. Teníamos como un mes donde ya nos habíamos establecido acá, nos habíamos cambiado de otro lugar donde estábamos muy bien, teníamos la obra también ahí. Y ese día nos cita nuestro pastor, nos dice que habían decidido que mi familia y yo teníamos que venirnos aquí a la tierra de San Vicente a trabajar, a la hermosa tierra de San Vicente, ¿verdad? Ahorita ya la veo hermosa, ¿verdad? En otro tiempo quizás tuvimos nuestras dudas, pero ahora ya vemos hermosa esta tierra. Y yo recuerdo que mi pastor habla, o nuestro pastor abre su palabra, abre la Biblia y me muestra este pasaje que viene en la carta a los Hebreos en el capítulo 11, en el versículo 8, y dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y dice, y salió sin saber a dónde iba. Esta palabra me la dio mi pastor, estábamos ahí, me dice, ven, quiero darte una palabra, y me da esta palabra y me dice, tú eres como Abraham. Dice, tú estás saliendo a una tierra, no sabes al lugar donde vas, pero tú vas a ese lugar a recibir una tierra por heredad. Y yo tenía la opción, ¿verdad? O sea, no nos estaban obligando a venir, pero en nosotros estaba el poder aceptar esa prueba con obediencia o con desobediencia. Yo podía haberme resistido. El lugar donde estábamos nosotros era un buen lugar, teníamos también una obra ahí buena que estaba creciendo, que estaba avanzando. Y el cambiar, ¿verdad? El comparar quizás la tierra donde estábamos y la tierra ahorita donde nosotros teníamos que venir de alguna manera a trabajar, pues por decirlo así no se comparaba mucho, quizás o no se diferenciaba mucho, pero sí había algo, ¿verdad? Que sí marcaba un poco la diferencia. En aquel lugar estábamos más cómodos, en aquel lugar estábamos muy bien y nosotros aceptamos, ¿verdad? Decidimos tomar la decisión de venir a trabajar, no resistimos, decidimos actuar con obediencia a la voz de Dios, al mandamiento de Dios, y nos vinimos a trabajar. Y para mí yo creo que eso fue una prueba, y bueno, decidimos obedecer, y yo creo que pasamos esa prueba, ¿verdad? O sea, la pudimos lograr, pudimos terminarla. Yo creo que hay muchas maneras en las que Dios puede probar nuestras vidas. Hay gente que va a ser probada en otras áreas de su vida. Dios tiene una prueba específica para cada uno de nosotros. O sea, Él sabe dónde Él puede probarnos. Dios es perfecto, Dios es omnisciente, Él sabe todo, ¿verdad? Y Él sabe si hay alguna área en nuestras vidas donde usted y yo tenemos que ser probados. En la primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos de diversas pruebas. Yo creo que Dios sabe, Dios nos conoce mejor que nosotros mismos a nosotros. Él nos conoce y sabe dónde hay o dónde puede haber una área en nuestras vidas donde Él tiene que perfeccionarla. Hay áreas donde cada uno de nosotros puede flaquear o necesita ser perfeccionado. La prueba tiene ese poder de perfeccionarnos. Alguien puede quizás necesitar ser perfeccionado en la obediencia. Hay gente que le cuesta mucho trabajo la obediencia. Hay gente que necesita ser probado o perfeccionado en la paciencia. Hay gente que es muy impaciente. Yo me cuento a veces entre esos que a veces actuamos con mucha impaciencia. Hay gente que necesita ser probada quizás en las finanzas. Les cuesta trabajo ser fiel en las finanzas, les cuesta trabajo avanzar, les cuesta trabajo ser generoso. Y puede ser que a alguien le cueste trabajo en la fe, ¿verdad? Algunas veces la fe nuestra tiene que ser procesada para poder crecer, para poder ser purificada, procesada, para que pueda ser perfeccionada. Hay gente que necesita ser perfeccionada en el carácter. Hay gente que no tiene un carácter firme, un carácter valiente. En medio de la prueba, en medio de la dificultad, se desanima, cae y hace locura y hace cosas que no agradan. Dios tiene, o sea, la prueba es inevitable, ¿no? Yo quisiera decirle a usted que Dios nos puede guardar sin ninguna prueba. No, yo creo que hay pruebas donde
donde podemos pasar. La palabra dice que si es necesario, ¿verdad? O sea, esta palabra de que si es necesario quiere decir, o en la concordancia dice que si es conveniente, ¿verdad? O sea, cuando Dios ve y ve nuestras vidas y Él sabe que una área de nuestra vida necesita ser perfeccionada, necesita ser purificada, dice, es necesario. Si es necesario, entonces vamos a tener que ser afligidos de diversas pruebas, ¿verdad? O sea, Él va a permitir la prueba, ¿para qué? Para que haya un avance, una purificación en nuestra fe, o en el área que Dios quiera de alguna manera profesar, perfeccionar, y va a permitir la prueba, ¿verdad? Dice si es necesario, si es conveniente. Alguna vez, hace poco veía un documental donde de una de las guerras que han sucedido en el mundo, y pasaban una porción donde había soldados que habían pisado campos minados, y los miembros, ¿verdad? Ya sea sus brazos, sus piernas, habían quedado muy mal, y los médicos decían, es que es necesario cortarle el miembro que queda para que pueda sobrevivir, y así, ¿verdad? O sea, yo creo que esta palabra, cuando el Señor ve y dice que si es necesario, o sea, si es conveniente el poder hacernos pasar por diversas pruebas, bueno, entonces el Señor lo va a hacer, ¿para qué? Para perfeccionarnos, ¿verdad? Para que usted y yo podamos perfeccionar la fe y la obediencia a nuestro Dios. Ahora mire, hay una diferencia entre la prueba y la tentación. Se pueden confundir. A veces la gente piensa o confunde la prueba con la tentación, y no es lo mismo, son diferentes. Aunque mire, la prueba se puede volver en tentación cuando usted y yo no respondemos de una manera correcta. O sea, no son iguales. La prueba tiene un propósito, la tentación tiene otro propósito, pero aunque la prueba tiene un propósito que es correcto y es bueno para nosotros, si usted y yo no reaccionamos correctamente hacia la prueba, se puede convertir en tentación. Ahora, mire, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre una prueba y una tentación? La prueba dice que tiene el propósito de fortalecernos, purificarnos y llevarnos a un crecimiento espiritual cuando respondemos con obediencia. O sea, para que la prueba pueda tener un efecto correcto en nuestras vidas, usted y yo tenemos que responder de la manera correcta, que es a través de la obediencia, o sea, siendo obedientes. A Dios prueba. Yo les ponía mi ejemplo. Yo podía haber respondido a mi pastor, ¿sabe qué? No, o sea, no me mande allá, me quiero quedar donde estoy. Y quizás a la obediencia, si yo hubiera, o a la orden, yo hubiera respondido con desobediencia a la orden, ¿verdad?, que él me estaba dando. Si yo hubiera respondido con una negativa, yo podía haberme negado. Si hubiera podido convertir en una tentación en mi vida. Entonces, la prueba tiene el efecto de bendición, ¿verdad? Nos fortalece, nos purifica, nos lleva al crecimiento espiritual, pero solo si usted y yo respondemos con obediencia. Ahora, la tentación tiene el propósito de incitarnos a pecar, corrompernos, debilitarnos. O sea, cuando viene una tentación a nuestras vidas, no es para producir un bien para nosotros. O sea, la tentación es con todo el fin de poder corrompernos y de poder llevarnos a pecar. Ahora, ¿cómo es cuando o nos quiere llevar a la obediencia prácticamente, ¿verdad? Podemos decir que la tentación nos quiere llevar a la desobediencia. Ahora, cuando usted y yo caemos en la tentación, pues por lógica nos lleva a pecar, nos lleva a cometer errores y nos lleva a debilitarnos, ¿verdad? Nos corrompe, nos debilita. Cuando usted y yo caemos en la tentación, nos corrompe, nos debilita, y pues por lógica caemos en el pecado. Ahora, usted y yo tenemos que entender que la tentación viene con ese propósito, ¿verdad? De poder sacar lo malo de nosotros. Dicen que la prueba saca lo mejor de nosotros, porque proviene de Dios. Pero la tentación no proviene de Dios. La tentación, en la carta de Santiago, dice que quizás en algunas ocasiones, por lo regular, la tentación ni siquiera viene del diablo. Porque la Biblia dice que cuando uno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, dice, sino que cada uno de su propia concupiscencia.
Dice que somos tentados y somos seducidos. O sea, a veces quizás el diablo ni siquiera tiene que poner un deseo malo en nuestras vidas. No, dice que de nuestra propia concupiscencia, de nuestros propios deseos malos, muchas veces somos llevados a la tentación, somos llevados a la desobediencia. Y hay mucha gente que cuando empieza a caminar en desobediencia, empieza a caminar en rebeldía, la palabra de Dios dice que ese tipo de gente naufraga en la fe. Mire, quiero leerles este pasaje en la primera carta de Timoteo. Primera carta de Timoteo, en el capítulo 1. Dice así, versículo 19, dice: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual, dice, naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, dice, a quienes entregué a Satanás, dice, para que aprendan a no blasfemar. Ahora, cuando en un momento de tentación en nuestras vidas, usted y yo respondemos, ¿verdad? Y caemos en pecado. Dice que eso tiene el poder de ir dañando, de ir menguando y de llevarnos a naufragar, ¿verdad? En la fe. Aquí en este pasaje marca que la conciencia, la buena conciencia, tiene que ir de alguna manera pegada con la fe. Dice, manteniendo la fe y la buena conciencia. Y dice que algunos desecharon la buena conciencia y la fe. Dice, y naufragaron, ¿verdad? O sea, esa gente naufragó. Yo me puedo imaginar, veíamos un poquito en la vida de Abraham, cuando él fue llamado, ¿verdad? Ese pasaje que usábamos, que él fue llamado y salió a la tierra que había de recibir por heredad, y salió sin saber a dónde iba. Él tenía una brújula, ¿verdad? Que era la palabra de Dios, que era la dirección de Dios, era la guía de Dios. Si Abraham hubiese salido sin una dirección, no hubiera llegado a ningún lado, pero la brújula era Dios. Ahora, imagínense, dice aquí que hay gente que deja que la mala conciencia venga a sus vidas, y esa mala conciencia estorba a la fe. Y la fe empieza a menguar, y dice que la gente puede naufragar. Desechan, ¿verdad? La buena conciencia, desechan la fe, y dice que esa gente puede naufragar. Yo creo que puede ser como unos marinos que van en un barco en alta mar, en medio del mar pueden ir, y ahí no hay señales, ¿verdad? No hay señalamientos, no hay un GPS que les diga, pues agarra en la tercera ola, da vuelta a la derecha y después te sumerges tantito y sales a tal lugar, ¿verdad? O sea, en el mar no hay manera de que la gente pueda dirigirse. Ellos necesitan brújulas, ellos van brújulas. ¿Qué sería que un marino deseche la brújula, ¿verdad? La brújula que le lleva a la dirección correcta, que ese marino tome la brújula y la tire. ¿Qué va a pasar? Lo más seguro es que ese barco va a encallar. No va a tener rumbo, no va a tener dirección, y va a encallar y va a naufragar. A eso se refiere cuando la tentación viene a nuestras vidas y usted y yo respondemos a la tentación, ¿verdad? Con desobediencia, desobedeciendo a nuestra conciencia. Lo más seguro es que nosotros vamos a naufragar. Por eso la tentación busca sacar lo peor de nosotros. Trata de que salga toda la desobediencia que muchas veces está contenida de alguna manera en nuestras vidas. Entonces, si nosotros no procuramos tener una buena conciencia, hay gente que puede hacer algo indebido, puede hacer algo malo, y su conciencia ya no le detiene. Hay gente que roba, que toma, hay gente que fuma, hay gente que tiene maldad en su corazón, y algo que puede detenernos a nosotros para poder hacer algo malo, mire, es la conciencia. Si usted y yo, si nuestra conciencia ya no nos acusa, si nuestra conciencia ya no nos detiene, vamos a naufragar en cuanto a la fe. Y todo eso por la tentación. Entonces, no es lo mismo una prueba que una tentación. Son diferentes, son diferentes. Así que usted y yo tenemos que responder con obediencia a las pruebas. Cuando venga una prueba, cuando Dios ponga una prueba en nuestras vidas, lo que nos va a guardar a nosotros es la obediencia. Si nosotros no obedecemos, entonces esa prueba se puede volver en tentación. Así que tenemos que procurar en cada área, mire, el poder de alguna manera ser obedientes. Ahora, las pruebas y las tentaciones son inevitables. No podemos decir que nunca vamos a ser probados o que nunca vamos a ser tentados. No, o sea, todo el mundo
va a pasar pruebas y va a pasar tentaciones, todos, absolutamente todos. Es imposible el que pensemos, ¿verdad? Que nunca vamos a ser probados o que nunca vamos a ser tentados. No, siempre va a estar ahí. El mismo Señor Jesús en la palabra dice que fue tentado por el diablo. Ahora mire, ¿por qué le digo que es inevitable? Primera de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahora, al principio le decía que cuando algo es valioso se prueba, ¿verdad? Usted prueba cuando algo es valioso. Cuando algo no es muy valioso, no lo va a calar, no lo va a probar. Y aquí la palabra de Dios dice que nuestra fe es como el oro. Dice, aunque perecedero, se prueba con fuego. Usted sabe que el oro, entre más pasa el fuego, más se purifica. El oro, cuando es extraído de las minas, no viene puro. El oro viene mezclado con ciertos metales más corrientes que no son tan finos. Entonces, para poder purificar el oro es pasado en fuego. El oro, lo meten al fuego, lo meten al horno y se desprenden ciertos materiales con el que viene mezclado y se purifica. Entonces, para mantenerlo, para volverlo a tener más puro, o para mantenerlo más puro, o para tenerlo más puro, ¿qué tienen que hacer? Lo tienen que volver a meter al fuego. Y cada vez que lo meten al fuego, cada vez que lo procesan en el fuego, se va purificando. La escoria que tiene el oro va siendo quitada y se va haciendo más puro. Entonces, dice aquí que el que nuestra fe sea como el oro. Si nosotros queremos una fe pura, una fe genuina, una fe verdadera, entonces tenemos que pasar por pruebas para que podamos de alguna manera ser purificados en nuestra vida. Ahora, quiero hablarles, ¿verdad? Veníamos hablando de Abraham y quiero hablar un poco, ¿verdad? De un hombre que fue probado. La Biblia dice que Abraham fue probado en su fe y usted y yo tenemos que ser probados en la fe también. Y vamos a ver el ejemplo, ¿verdad? En la vida de Abraham. Y quiero que leamos ahí, abra su Biblia, por favor. En el libro en la carta a los Hebreos. Vamos a ver varios pasajes, pero vamos a ver primero ahí en la carta a los Hebreos, Hebreos capítulo 11. Y vamos a leer ahí en el versículo 17, note lo que dice. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Dice, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Ahora, en este pasaje encontramos la prueba que Dios trajo a la vida de Abraham. Aquí lo vemos sintetizado. En el libro de Génesis lo expresa más, pero Aquí dice algo, dice por la fe. Fíjese, dice por la fe Abraham, cuando fue probado, dice, ofreció a Isaac. O sea, para que algo pudiese ser agradable delante de Dios, tuvo que ser movido por la fe. Cuando usted y yo hacemos algo que no es movido por la fe, entonces no puede ser agradable. La Biblia habla en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, cuando Pablo le está hablando a Timoteo, le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida, dice, la cual habitó en tu madre Eunice, en tu abuela Loida, dice, y que estoy seguro que ahora también en ti, ¿verdad? Entonces, habla de una fe no fingida. Cuando hablamos de fingir, hablamos de algo que no es real, ¿verdad? De algo que no es genuino. A veces nosotros podemos pensar que tenemos fe. Hay gente que piensa que fe es ser muy optimista, ¿verdad? Y hay gente que dice, es que yo tengo mucha fe de que Dios va a hacer algo en mi vida, yo tengo mucha fe de que Dios va a guardarme, a protegerme, pero quizás no sea la fe lo que mueve a esa gente, solamente es un optimismo que tiene en su corazón, ¿verdad? Y aquí dice que dice por la fe, ¿verdad? Por la fe, ¿qué fue lo que le dio a Abraham, ¿verdad? La fuerza para poder ofrecer y para poder obedecer. Cuando fue probado, la orden que Dios le había dado, dice que fue por la fe, pero tiene que ser una fe genuina, una fe no fingida. Ahora mire, vamos a ver ahí en Génesis 22, vamos a ver cómo fue la prueba que Dios trajo a la vida de Abraham. Ya hemos leído varias veces con respecto a este pasaje, pero quiero que leamos otra vez
y tomar unos puntos para que veamos la prueba, ¿verdad? Por la cual, o la prueba de fe, en la fe de Abraham que Dios trajo a su vida. Génesis capítulo 22 dice, aconteció después de estas cosas, fíjese, dice que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, dice, sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, vemos aquí, dice que fue una prueba para la vida de Abraham, porque Dios sabe. Algunos creen que fue que Abraham estaba amando más a su hijo, más que a Dios, y dice que Dios quería probar el corazón de Abraham, quería probar la fe de Abraham para que Abraham supiera dónde estaba. Dios sabía dónde estaba el corazón de Abraham. Lo que quería Dios es que Abraham pusiese su corazón en el lugar correcto, y por eso dice que le hace una prueba. Ahora, vemos aquí que la prueba es correcta, exacta. La tentación muchas veces es como caiga. Cuando el diablo quiere traer una tentación a la gente, lo avienta cualquier tentación, avienta cualquier anzuelo para poder hacer pecar a la gente. Y si cae está bien, y si no, pues lo va a intentar de otra manera. Pero la prueba es a la medida, la prueba es exacta. Dios sabe dónde flaqueamos, Dios sabe dónde usted y yo tenemos que ser purificados, y ahí es donde Dios va a poner la prueba. Y dice aquí que Dios le dice qué es lo que quiere. Le dice, dame tu hijo, quiero que me sacrifiques tu hijo. Dios le dice qué es lo que quiere a su hijo. Le dice cómo lo quiere, le dice, quiero que me lo sacrifiques en holocausto. Y le dice dónde lo quiere, le dice, en alguno de los montes que yo te diré. O sea, a Dios, la prueba, para que pueda ser pasada, tiene que ser hecha con obediencia. Para que la prueba sea prueba, para que la prueba produzca fortaleza espiritual, crecimiento espiritual, para que la prueba traiga pureza a nuestras vidas y fortaleza, tenemos que responder con obediencia. Y Dios le dijo, porque Abraham podía haberle dicho, Señor, ¿para qué quieres a mi hijo? Te doy todas mis cabras, te doy todos mis borregos, te doy todas mis ovejas. O sea, Abraham podía rehusarle su hijo a Dios. Podía haberle dicho, Señor, tú me diste promesas en él. O sea, si yo te lo sacrifico, entonces, ¿cómo se van a cumplir las promesas? ¿Verdad? Pero dicen que una de las pruebas de la verdadera fe es cuando usted y yo obedecemos a pesar de las consecuencias. O sea, no sabemos, ¿verdad?, qué va a suceder. A veces no estamos seguros de lo que va a suceder, pero en eso consiste la fe, en que usted y yo obedezcamos aún a pesar de las consecuencias que aparentemente, ¿verdad?, se pueden ahí ver visibles. Ahora, mire, la palabra probar significa examinar, aquilatar y escudriñar. Y vemos que Dios le pide algo que ama. Usted va a encontrar en la Biblia, la primera vez que se menciona la palabra amar es en este punto. Cuando Dios le dice, ¿sabes qué? Quiero que me entregues a tu hijo, tu único hijo, al que amas. Es la primera vez que se menciona la palabra amar o la palabra amor. Y Dios le dice a Abraham que quiere su hijo. Ahora mire, yo estaba analizando un poquito este pasaje y me daba cuenta qué es lo que anhelaba Dios. ¿Qué es lo que quería Dios? O sea, dice que era una prueba para Abraham. ¿Y cuál era la prueba? Que le sacrificara a su hijo. Ahora, usted y yo podemos entender que Dios no quería al hijo. Dios no quería a Isaac. Dios quería el corazón de Abraham. Mire, algunas veces nosotros pensamos y ponemos pretextos, ¿verdad? Algunas veces la gente dice, ¿por qué piden diezmos si Dios no necesita dinero? Claro que Dios no necesita dinero. Dios no necesita nuestro dinero. Pero lo que Él quiere es nuestro corazón. Miren, voy a leerle este salmo. El Salmo 50. Abra ahí su Biblia en el Salmo 50 y quiero que vea este pasaje. Salmo 50, versículo 5 dice, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Dice, y los cielos declaran su justicia, porque Dios es juez. Oye, pueblo mío, y hablaré, escucha Israel, y testificaré contra ti. Dice, yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios,
ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Versículo 12 dice, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. Dice, porque mío es el mundo y su plenitud. Ahora mire, Dios le dice a Abraham, dame tu hijo, lo que amas. Algunas veces nosotros pensamos que Dios nos pide cosas que a Dios no le sirven y que Dios no necesita, claro, o sea, porque cuando usted ofrece algo, lo que usted está ofreciendo es su corazón. Cuando usted, Dios le pide algo, le puede pedir tiempo, le puede pedir fidelidad, le puede pedir integridad. Si usted ama más eso, entonces no se lo va a dar a Dios. Entonces, ese hecho de que dice que Dios le pidió su hijo, realmente el Señor no quería al hijo, el Señor quería el corazón de Abraham. Y al Abraham, al responder, ¿verdad?, con obediencia, entonces le demostró que el corazón era de Dios, porque Dios nunca se va a conformar con el segundo lugar. Quizás sea cierto que la prueba a la vida de Abraham vino porque Abraham estaba amando más, la gente dice, estaba amando más las bendiciones de Dios que al Dios de las bendiciones. Y muchas veces nosotros estamos amando más las bendiciones que Dios nos da que el Dios de las bendiciones. A veces la gente ama más su carro, la gente ama más su trabajo, la gente ama más su familia, la gente ama más sus placeres, sus diversiones, la gente ama más sus estudios, la gente ama más la comida. O sea, a veces la gente ama más eso que al Dios que le da esas bendiciones. Entonces, cuando Dios nos pide algo, no es porque lo necesite. O sea, dice, si yo tuviera hambre, no te lo pediría a ti porque mío, o sea, todo lo que está en el mundo le pertenece, ¿no? Pero cuando Él nos pide algo que amamos y nosotros se lo damos, entonces le estamos demostrando que lo amamos más a Él que cualquier posesión, que cualquier bendición que nosotros tengamos. Si Dios le pide algo a usted y usted dice que no se lo va a dar, entonces usted está declarándole a Dios que hay algo antes que Él. Y al Dios de los cielos no le agrada eso. No le agrada que haya algo antes que Él. Ahora, vamos a leer. Versículo 3 dice, entonces vimos que Dios nos dice qué quiere de nosotros, nos dice cómo lo quiere y nos dice dónde se lo tenemos que dar, ¿verdad? Porque no es de que a veces la gente dice, a veces con su dinero, dice, no es que yo doy mis diezmos donde yo quiero, yo no doy mis diezmos a la iglesia, yo doy mis diezmos, mejor se los doy a los pobres. Eso no es obediencia. Y la gente que piensa así, lo más seguro es que cae en tentación y con el tiempo va a naufragar en la fe. Porque va a llegar un momento donde su conciencia se va a cauterizar y ya no va a poder cavilar bien, y lo más seguro es que se va a desviar, como dice la palabra ahí en Primera de Timoteo que vimos. Ahora, versículo 3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó, dice, y fue al lugar que Dios le dijo. O sea, fíjense cómo la obediencia. Ahora, dice que Abraham se levantó muy de mañana. Muy de mañana, mire, yo he aprendido en la vida de Abraham que cuando nosotros tardamos en obedecer algo, se nos va a hacer más difícil el obedecer. Cuando Dios le pide algo a usted y usted discute con Dios y usted cuestiona a Dios y usted dice, pero Dios, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué me pides esto? Tú no lo necesitas. O sea, cuando usted y yo empezamos a cuestionar y a altercar con el poderoso Dios de los cielos, eso se presta mucho para la tentación. Entre más rápido obedezcamos la orden que Dios nos da, menos va a haber tentación en nuestras vidas. Cuando Dios nos pide algo y nosotros empezamos a postergar la obediencia, mire, le damos oportunidad a la tentación para que nos mueva a obedecer. O sea, cuando Dios nos pide algo, usted y yo tenemos que obedecer. Porque mire, a veces podemos pensar que cosas que Dios nos pide son pérdida para nosotros.
A veces pensamos que Dios nos va a pedir algo que nos va a restar gozo, que nos va a restar alegría, que nos va a restar bendición, que va a restar placer en nuestras vidas, y realmente no. O sea, yo puedo entender que Dios se atrevió a obedecer porque Dios nunca le pidió a Abraham algo que le dañara. O sea, durante todo ese tiempo, ¿verdad? Ya habían pasado, desde que Abraham había cumplido 75 años hasta cuando le pide a Isaac, quizás habían pasado 50 años más o menos, como desde el día de la promesa hasta este tiempo que le pide a Isaac, que algunos dicen que tendría entre unos 20 y 30 años Isaac. Vamos a poner 40, 45 años. Mire, durante esos 45 años, yo no creo que Abraham, al obedecer a Dios, haya tenido pérdida. Yo siento que no. Y por eso, cuando Dios le dice a Abraham, dame tu hijo al que amas, Abraham dijo, Dios nunca me ha pedido nada que dañe mi vida. No lo entiendo, no lo sé. No sé por qué Dios me pide esto, pero yo sé que si Él me lo pide, es con un motivo que me va a traer bendición. Que me va a traer bendición. Y wow, si no le trajo bendición. Cuando Abraham decide, ¿verdad?, sacrificar a su hijo, Dios lo detiene y le dice, detente, Abraham. Dice, no extiendas tu mano al muchacho ni le dañes. Dice, porque ya conozco, ya sé que temes a Dios, por cuanto no me negaste a tu hijo, tu único. Porque lo que Dios quería no era el hijo, Dios quería el corazón de Abraham, y lo estaba probando. Y le dice, por cuanto esto has hecho y no me rehusaste a tu hijo, dice, bendiciendo te bendeciré. Así dice el original. Bendiciendo te bendeciré. Todo, ¿sabe por qué? Por la obediencia. Entonces, cuando nosotros conocemos a Dios y Él nos pide algo, sabemos que Dios no nos va a pedir algo que nos va a dañar. Si Él le pide algo, es porque sabe que usted no lo necesita, o porque usted y yo no lo necesitamos. O sea, no forma parte del plan de Dios para nosotros. Si Dios nos quita algo o nos pide algo que puede ser muy preciado para nosotros, Dios dice, no, dámelo, quítalo, porque quizás puede ser un estorbo más adelante. Y yo puedo entender que Abraham conoció en esos 40, 45 años, Abraham conoció de tal manera a Dios que había una confianza de que si Dios le pedía algo, el resultado iba a ser de bendición. La obediencia, o sea, aprendió. Meditaba un poquito sobre el pasaje ahí en el libro de Génesis. En el capítulo 13 dice que Abraham, se ha ido a Egipto, regresa otra vez al lugar de donde había salido, y llega con muchas riquezas. Abraham y Lot, ¿verdad? Tenía muchas riquezas. Y en el capítulo 13 dice que ellos empiezan los pastores de ellos empiezan a pelear, empiezan a contender, porque la tierra, aunque era grande, la bendición que ellos tenían era mucho más grande. Y dice que ellos ya no podían convivir, que los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, dice que se peleaban por los pastos. Y Abraham va con Lot y le dice, ¿sabes qué? No haya altercado, no haya pleito, porque somos hermanos, vamos a hacer esto. Dice, vamos a separarnos. Si tú me dices, yo voy a ir a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si tú dices, yo voy a ir al norte, yo me voy a ir al sur. Y vemos que Lot toma una decisión, ¿verdad? O sea, él dice que Lot levanta los ojos, mira hacia cierto lugar, mira la llanura, dice que era una tierra muy buena. Y Lot le dice a Abraham, yo me voy para allá, Abraham. Y en su palabra dice que Lot se fue extendiendo, fue llevando sus tiendas hasta llegar hasta Sodoma y Gomorra. Y se establece en ese lugar. O sea, naturalmente parecería un lugar de mucha bendición. Y dice que cuando sucede esto de que Lot se va, Abraham se queda en ese lugar, espera. No, él no se mueve por sí mismo, sino que espera la voz de Dios. Y viene la voz de Dios y le dice, Abraham, alza ahora tus ojos y mira al norte, al sur, al este, al oeste. Dice, porque toda la tierra, dice, que tú ves, dice, yo te la voy a dar. Y Abraham decide ser obediente a la voz de Dios, ¿verdad? Porque para Abraham siempre la brújula fue Dios. Siempre
él, cuando Abraham tenía que tomar una decisión, procuraba, aunque llegó a fallar, pero pues él procuraba obedecer al Dios de los cielos porque era su brújula. Él no sabía a dónde ir y Lot decide ir a ese lugar. Mire, y cuando llega el capítulo 19, dice que en el capítulo 18 llega el Señor, ¿verdad? Con ángeles y Abraham lo hospeda y le dice, Dios le da una promesa y le dice, de aquí a un año, dice, tu esposa Sara va a dar a luz un hijo. Y wow, ¿verdad? Conocemos la historia. Pero ya de ahí, dice, cuando ya termina Dios, le deja la bendición. Cuando él se va caminando Abraham con el Señor y le dice, o sea, dice, le ocultaré algo a Abraham y le dice el propósito de Dios de venir a la tierra, cuál era destruir Sodoma y Gomorra, donde estaba Lot. Y dice que Abraham intercede, dice, bueno, y llega hasta 10 justos. Dice, si hubiese 10 justos, Señor, perdonaré la ciudad. Y dice, por amor a esos 10, dice, yo no voy a destruir la ciudad. Y se va, ¿verdad? Se va el Señor, llegan los ángeles a ese lugar y todos conocemos la historia. Era una ciudad perversa. Este Lot ya tenía casa en ese lugar, quizás había prosperado económicamente, pero dice que por amor, ¿verdad? Hacia Abraham, el Señor saca a Lot, le da la oportunidad a él, a su esposa, a sus hijas, a sus familiares, y los únicos que logran salir con vida pues es Lot y sus 2 hijas. Y Abraham dice que se para, ¿verdad?, en la cumbre de un monte y ve con todo el humo que salía y se dio cuenta de que había sido destruido. O sea, mire, yo meditaba en esto y el Espíritu Santo hablaba a mi corazón y me decía que cuando usted y yo actuamos en obediencia, hay pruebas en nuestra vida. Yo creo que cuando Abraham y Lot estuvieron en ese lugar fue una prueba. ¿Qué escoges? ¿Qué escoges? O sea, a nosotros nos pueden poner una prueba, ¿qué escoges? Y usted y yo quizás escogeríamos la mejor parte, ¿verdad? Y es una prueba, o sea, ahí Dios está probando nuestro corazón. Y este Lot, él decide, ¿verdad? Él piensa que toma la mejor parte, decide ir hacia Sodoma, se establece en ese lugar. Y Abraham dice, no, yo voy a esperar a que Dios me dirija porque Él es mi brújula, que Él me dirija hacia dónde voy a ir. Y Dios le dice a dónde ir, se queda en ese lugar, establece ahí su morada, Abraham, y Lot se va hacia Sodoma y hacia Gomorra. Mire, cuando viene un juicio de Dios, todo lo perdió. Cuando usted y yo somos obedientes, no hay pérdida. O sea, aunque parezca, o sea, mire, Dios le dijo a Abraham, yo lo que quiero darle a entender es que a veces usted y yo no estamos dispuestos a renunciar a cosas que Dios nos pide porque pensamos que es una pérdida. Pero mire, si somos obedientes, Dios nos va a bendecir. Yo me hubiera podido haber quedado allá donde estaba antes de venir a esta tierra, pero lo más seguro es que quizás hubiera habido pérdida en mi vida. Decidimos en obediencia venir a esta tierra y Dios ha sido muy bueno con nosotros, nos ha bendecido. Mire, cuando en una ciudad hay juicio, los desobedientes pierden todo. Y me venía un pensamiento porque yo decía, mire, si esta enfermedad del coronavirus es una prueba para nuestra nación, si es un juicio de Dios para esta nación, ¿sabe quiénes van a perder todo? Los rebeldes. Los rebeldes son los que van a perder todo. Los que actúan en desobediencia. Los que deciden por sí, los que no están dispuestos a poner a Dios en primer lugar. Si usted y yo no ponemos a Dios en primer lugar, entonces puede que perdamos. Puede que en verdad sí haya una pérdida grande para nosotros. Así que más nos conviene actuar con obediencia. Ser obedientes, iglesia, en medio de la prueba. Ser obedientes, que inmediatamente obedezcamos para que la prueba no se convierta en tentación. Ahora, ¿qué le ayudó a Abraham? Lo vimos. Súbele un poquito. Hebreos 11, versículo 17 dice:
Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, dice, ofrecía su unigénito. Yo creo que no está mal que nosotros amemos a nuestros hijos. Al contrario, Dios nos ordena y nos pide que amemos a nuestros hijos, que amemos a nuestra familia. Dios no se enoja, al contrario. Yo creo que se enoja si no amamos a nuestros hijos, si no amamos a nuestra familia, si no amamos a la esposa, al esposo. La prueba para Abraham era para que Abraham supiera dónde estaba su corazón, si estaba en Isaac o estaba en Dios. Y cuando Abraham decidió sacrificar lo que más amaba, le demostró a Dios que no había nadie más importante que él. Dios quiere eso. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, está hablando el Señor después de resucitar. Está hablando con los apóstoles y le hace un cuestionamiento al apóstol Pedro. Capítulo 21 dice, 21:15: cuando hubieron comido, el Señor dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. El Señor le dijo: apacienta mis ovejas. Yo podía ver este pasaje porque a veces pensamos que amar a Dios a veces incluye pérdidas, porque Dios es así. O sea, mire, Dios no quiere el segundo lugar en nuestras vidas. Dios nunca va a competir con nosotros o con algo, con alguien. Dios jamás va a competir. O sea, Él es el primer lugar o no es nada. Y por eso a veces va a probar nuestro corazón y para que veamos a quién amamos más, o para que nosotros nos demos cuenta a quién estamos amando más. Y el Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que estos que están aquí? Y Pedro le dice: Señor, tú sabes que te amo. Yo creo que el Señor no estaba compitiendo, ¿verdad? No estaba diciendo: a ver, ¿quién de los apóstoles me ama más? No, o sea, esta pregunta era directa para el apóstol Pedro y es directa muchas veces para nosotros. O sea, el Señor nos dice: ¿me amas? ¿Me amas más que estos? ¿Me amas más que a tus hijos? ¿Me amas más que a tu trabajo? ¿Me amas más que a tu dinero, más que a tu carro, más que a tus placeres? O sea, ¿me amas más? Y Pedro le dice: Señor, sí, tú sabes que te amo. Entonces yo creo que el Señor le tenía que haber dicho a Pedro: entonces, ¿me darías tu trabajo? ¿Me darías tu barca? ¿Me darías tu familia? Es una prueba, y la prueba consiste en esto, en que usted y yo podamos darle a Dios lo que amamos. La prueba purifica la fe, la prueba purifica los corazones, nos fortalece, nos ayuda. Solo si respondemos con obediencia, solo si usted y yo somos obedientes. Yo no sé si Dios le ha pedido algo a usted. Yo no sé si Dios le ha pedido algo que usted sabe que ama. Hay como un dicho
que se usa mucho, ¿verdad? Entre los enamorados, que dicen, si amas algo, déjalo ir, ¿verdad? Y dice, si regresa, es que era tuyo, y si no regresa, es que nunca lo fue, ¿verdad? Ese es el dicho del mundo para los enamorados. Pero el Señor dice así, dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Usted y yo tenemos que estar dispuestos a perder para ganar. Si usted no está dispuesto a perder lo que ama, nunca lo va a tener, nunca lo va a recuperar. Abraham no entendía a cabalidad lo que Dios le estaba pidiendo, pero Abraham sabía, si Dios me está pidiendo esto es porque algo bueno quiere hacer Dios. Y dice que Abraham se atrevió, en su corazón había ya sacrificado a su hijo, se tuvo que negar a sí mismo para poder sacrificar a su hijo. Pero la Biblia dice en la carta a los Hebreos, dice que Abraham sabía que Dios era poderoso para levantar aún de los muertos. Dice, de donde en sentido figurado, dice, también le volvió a recibir. O sea, Abraham sabía que si él hubiera sacrificado a su hijo, Dios tenía el poder para poder resucitarlo. Porque en Isaac estaban las promesas. Era muy ilógico lo que Dios le había pedido a Abraham, pero Abraham decidió obedecer, porque sabía que Dios era poderoso para cumplir lo que le había prometido. Y estuvo dispuesto a perder a su hijo, porque entendió que en Dios no hay pérdidas. No hay pérdidas, iglesia. Yo no sé qué le ha pedido Dios, pero lo más seguro es que Él ha probado nuestras vidas, Él ha probado nuestros corazones, Él ha probado nuestra fe pidiéndonos cosas. Y quizás hemos tenido miedo de decirle, aquí están, Señor. Quizás hemos retenido, y eso se ha vuelto en una tentación para nosotros, y nos ha llevado a debilitarnos en la fe, nos ha llevado quizás hasta cometer actos malos, actos de injusticia, porque la tentación siempre va a llevar a naufragar nuestra fe. Necesitamos meditar en nuestro corazón en este tiempo, que no seamos como Lot. Lot en un tiempo de juicio lo perdió todo. Todo por lo que había trabajado lo perdió, porque actuó en desobediencia. Y Abraham no tuvo pérdida, porque él tuvo una brújula siempre, que era la palabra de Dios. Ahí donde está, iglesia, si quiere puede arrodillarse y puede acercarse y puede levantar su voz. Levante su voz al Dios de los cielos y dígale: Señor, quiero caminar en obediencia. No quiero rehusarte nada de lo que tú me pidas, Dios. Pídale perdón si Dios le ha pedido algo a usted y usted le ha rehusado, ha actuado en desobediencia. Hoy puede decirle: Señor, perdóname. No quiero caer en tentación, Señor. Tarde o temprano todos somos probados, pero el resultado depende de cómo reaccionamos a la prueba. Tenemos que reaccionar con obediencia en medio de la prueba, aunque no lo entendamos, aunque sea difícil.
Dios no nos va a pedir que dejemos de hacer lo malo, porque eso tiene que ser natural en nuestras vidas cuando empezamos a conocer a Dios. A veces hay cosas que para nosotros son muy buenas y pensamos que son buenas y que están en la voluntad de Dios. Y a veces eso es lo que nos estorba, a veces eso es lo que está ocupando el lugar que le pertenece a Dios. Y Dios nos dice: dámelo, sacrifícamelo. Y si usted y yo lo sacrificamos, no es porque Él quiera eso o porque lo necesite, sino porque al hacerlo le estamos demostrando que nada ni nadie es más valioso y más importante que Él en nuestras vidas. No necesita nada de lo que le pidamos, todo es de Él, todo le pertenece a Él. No necesita nada de nosotros. Lo único que quiere es el primer lugar en nuestras vidas. Lo único que quiere es el primer lugar en nuestro corazón. Y si no es el primer lugar, es tiempo que lo sea. Vamos a actuar en obediencia para que no haya pérdida en nuestras vidas. Para que si esta enfermedad que se está gestando en las naciones es un juicio de Dios, nosotros no estemos ahí donde va a haber destrucción, donde va a haber pérdida. Si somos obedientes, vamos a estar donde Él nos dijo, donde Él nos mande, donde Él nos ordene. Y no va a haber pérdida, iglesia, no va a haber pérdida. Aunque usted se lo dé, aunque usted lo ponga en las manos del Señor y piense que es algo que usted va a necesitar, en sus manos nunca hay pérdida. En las manos de nuestro Dios no hay pérdida. Espíritu Santo, ayúdanos. Queremos desprendernos, Señor, de lo que nos estorba. Queremos darte a ti el lugar, Señor. Queremos darle a nuestro Dios el lugar que Él merece, que le corresponde en nuestras vidas. Para que la prueba de nuestra fe, Señor, cuando tú seas manifestado, sea hallada en honra, en gloria y en alabanza, Señor, cuando tú vengas, cuando tú te manifiestes, mi Dios. Ese es el propósito de la prueba de nuestra fe: purificar nuestra fe, limpiarnos, para que cuando Él venga y se manifieste en nuestras vidas, haya gloria, honra y alabanza para nuestro Dios. Te adoramos, Señor, te necesitamos. Gracias, amado, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues gloria a Dios. Gloria a Dios. Tenemos que escudriñar, analizar nuestro corazón. En la segunda carta a los Corintios dice que tenemos que examinarnos a nosotros si andamos en la fe. Dice: probaos a vosotros mismos. Usted y yo podemos probarnos si andamos en la fe, pero Dios prueba nuestra fe. Y tarde o temprano Él va a probar nuestros corazones y nos va a pedir algo que pensamos que es bueno. Y más nos vale poder reaccionar en obediencia. Amén. Amén. Bueno, pues quisiera también que podamos participar de la cena. Podemos lavarnos las manos, podemos guardar la distancia que hay, pero ¿sabe qué? ¿Sabe cuál es la mayor protección? Participar de la cena. La sangre y el cuerpo de nuestro Señor. Su cuerpo nos fortalece, su cuerpo nos da vigor y su sangre nos cubre. Es una señal segura para que la peste, el enemigo, no pueda entrar a nuestras vidas. Así que espero que todos estén preparados ahí en su casita.
vamos a participar. No menospreciemos el poder participar de la cena del Señor. Y quiero leerle este pasaje que usamos para participar de este acto tan glorioso que Dios tiene para nosotros. Dice así, 1 Corintios 11, versículo 23, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Tome ahí el pan. Padre de familia, dígale a su familia, o madre, si no está el papá, tome a sus hijos, que ninguno se quede sin participar de la cena. Solamente el pecado, el hacerlo de manera indigna, nos puede impedir participar de este acto tan glorioso. Vamos a orar. Tome el pan ahí en su mano y vamos a pedirle al Señor, vamos a bendecir este pan que representa el cuerpo de nuestro Señor. Amado, te damos gracias en este día. Gracias por la provisión que nos das a través de este pan, de este cuerpo. En tu palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca tuya. Tú eres el pan de vida, Señor. Tú eres el que nos alimenta, el que nos sustenta. Que al participar de este pan nos hagamos uno contigo y que venga fuerza, vigor, valor a nuestras vidas, Señor. Que toda enfermedad sea erradicada, que tú fortalezcas nuestros cuerpos, Señor. Que estemos saludables, como de seguro tú eras el hombre más saludable cuando caminaste en esta tierra, Señor. Tu cuerpo era perfecto y sigue siendo perfecto, mi Señor. Que así nuestro cuerpo pueda ser fortalecido y que ninguna enfermedad pueda tener poder en nuestro cuerpo, amado. Te damos gracias por ese sacrificio, porque tú te entregaste por nosotros, Señor, para darnos vida. Te damos gracias y te bendecimos, amado, en el nombre glorioso del Señor Jesús. Amén y amén. Participe del pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan, dice, y beba de la copa. Es un tiempo de prueba y de probarnos. No debemos de permitir que la desesperación venga a nuestras vidas. Tenemos que tener una fe sólida, firme en sus promesas. Hay una promesa, hay un pacto poderoso que fue sellado por la sangre de nuestro Señor. Vamos a orar y a darle gracias por su preciosísima sangre. Señor, también oramos y te damos gracias por esta copa que representa tu bendita sangre, la que nos cubre, la que nos protege, la que nos adopta, la que selló el nuevo pacto, mi Dios. Amado, que así como en los días del Éxodo, la marca, la señal de la sangre impidió que el destructor entrare, así, amado, que en este tiempo, mi Señor, la sangre preciosa de Jesús sea una señal segura y poderosa en nuestros hogares, en nuestras vidas, que esté marcando los postes y los dinteles de nuestras puertas, en nuestros hogares, los postes y los dinteles de las puertas en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, mi Señor. Que no haya ninguna puerta sin la marca de la sangre por donde la enfermedad o el pecado o el enemigo pueda entrar, mi Señor. Declaramos sellado el nuevo pacto, confirmado, mi Señor,
a través de este acto que es una ordenanza que tú nos dejaste. Hasta que tú vengas, Señor, no dejaremos de celebrar, Señor, este acto que anuncia, Señor, tu victoria sobre la muerte, sobre el diablo, sobre la enfermedad. Te damos gracias, Señor. Declaramos, Señor, ratificado el nuevo pacto en tu sangre, y declaramos que todas las bendiciones que ese pacto incluyen vienen a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra casa, mi Dios. Te damos gracias, amado. Cubre con tu sangre preciosa cada familia, mi Señor, que está participando en este día de la Santa Cena. Que la sangre preciosa se haga visible y que el enemigo sea avergonzado y que vea, Señor, esa señal segura y que no pueda entrar. Te damos gracias, Señor, por tu sangre bendita derramada en esa cruz, la cual nos redimió, nos salvó, nos limpió, nos adoptó, nos justificó, Señor. Gracias, gracias por tu sangre preciosa. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, amén y amén. Participe de la copa. Amén. Gloria a Dios, iglesia. Pues Dios les bendiga mucho. Espero que la palabra haya edificado, bendecido su corazón. Y bueno, confiamos en que Dios está haciendo algo glorioso, está protegiendo nuestras vidas, y vamos a caminar en obediencia, iglesia. Diferenciemos la tentación de la prueba y no permitamos que la desobediencia haga que una prueba que es para bendecirnos se vuelva en tentación, que es para dañarnos y corrompernos. Así que confiemos en Dios, hagamos la voluntad de Dios y sirvámosle con todo nuestro corazón. Amén. Pues Dios le bendiga. Dios le bendiga mucho, le bendigo y declaro que ninguna plaga va a tocar su morada. Les amamos, iglesia. Dios les bendiga. Dios les bendiga mucho.